Hola parceros de YouTube. Hoy les traigo un video acerca de las mayores rivalidades de fútbol en Europa. Cabe destacar que no voy a mencionar a todos y cada uno de los derbis nacionales que hay en la UEFA, ya que algunos de ellos no son muy interesantes que digamos. Sin mencionar que, de hacerlo así, los videos serían bastante largos. Tanto así, que para este caso me vi forzado a dividir el video en dos partes. En algunos casos, un club ha conseguido imponerse más veces sobre el otro, pero esto no quiere decir que por ello sea mejor que su rival, debido a que eso se define por sus títulos, su nivel de juego tanto histórico como actual, entre otros aspectos. Igualmente, algunos empates de los que se contabilizan en los registros de los clásicos en cada país, son encuentros que posteriormente se definen por penales, debido a que se dispute la final de un torneo, o la clasificación a una fase de alguna contienda. Bueno, sin nada más que aclarar, comencemos. Alemania. Gran clásico alemán. Clubes: Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Partidos jugados: 103. Ganados por Bayern Múnich: 45. Ganados por el Borussia Dortmund: 27. Empates: 31. El gran clásico del fútbol alemán se refiere al enfrentamiento en el campeonato de fútbol alemán entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, que son los dos equipos por excelencia del fútbol alemán. Su rivalidad se debe principalmente a que se reparten buena parte de los títulos a lo largo de la temporada. El primer clásico de la historia en una competición oficial fue el 16 de octubre de 1965, primer año del Borussia Dortmund en la primera Bundesliga, en el que visitaba por vez primera al Bayern, en donde se impusieron ante el conjunto bávaro por 0-2 con un doblete de Reinhold Bossat. A partir de ese momento, pero con algunos descensos, a finales de los 60 y a principios de los 70, se dieron victorias ajustadas tanto de unos como de otros, pero el Dortmund luchaba por los puestos de abajo mientras que el gran clásico alemán en esos tiempos eran los enfrentamientos del Bayern contra el Werder Bremen, contendientes de los luchadores por la primera Bundesliga. La consideración de grande para el Borussia Dortmund fue en los 90, cuando el equipo empezó a luchar por la Bundesliga o incluso la Liga de Campeones. Cabe destacar que ganó la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada de 1996 a 1997, al imponerse en el Estadio Olímpico de Múnich ante la Juventus por un marcador de 3-1. A partir de ese momento, el Borussia y el Bayern se han disputado ligas, copas, o incluso, disputaron la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2012 a 2013, en el estadio de Wembley, con la victoria para el club bávaro por 2-1. Austria. Derby de Viena. Clubes: FK Austria Viena y SK Rapid Viena. Partidos jugados: 303. Ganados por FK Austria Viena: 111. Ganados por el SK Rapid Viena: 124. Empates: 68. El Derby de Viena es un partido de fútbol de gran rivalidad entre los clubes del FK Austria Viena y SK Rapid Viena, ambos de la capital austríaca de Viena. Los dos equipos son los más laureados del fútbol austríaco, ya que han ganado más títulos de liga y copas nacionales que cualquier otro equipo. También son dos de los clubes más populares de Austria, con aficionados en todo el país. El primer encuentro entre ambos clubes fue disputado el 8 de septiembre de 1911, cuando el FK Austria derrotó al Rapid por 4-1. El partido es el derbi de ciudad más jugado en Europa después de la Old Firm. El Rapid fue fundado como el primer club de trabajadores de Viena, en comparación con el Austria, que fue fundado como Sociedad Deportiva Amateur de Viena e incorporó un requisito mínimo de inteligencia en sus estatutos fundacionales. La división de clase se refleja también en el hecho de que en la actualidad, el Rapid es uno de los dos clubes de Austria propiedad de sus aficionados. El Austria Viena por su parte, era propiedad de Frankenstronach hasta 2008, cuando cambió su nombre a Austria Memis Magna y, finalmente, volvió a Austria Viena. La fuerte presencia policial en los partidos es fundamental para mantener el orden de los derbis por la alta tensión que se vive en el estadio. En 2007, 4 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos entre aficiones rivales. En 2011, un derbi tuvo que ser detenido después de que los seguidores del Rapid invadiesen el terreno de juego. Azerbaiyán. El gran partido. Clubes: PFC Neftchi Bakú y el FK Kazar-Lankaran. Partidos jugados: 42. Ganados por Neftchi Bakú: 15. Ganados por Kazar-Lankaran: 10. Empates: 17.
El Gran Partido es una rivalidad de fútbol de Azerbaiyán que involucra de dos de los clubes más exitosos del país, el PFC Neftchi Bakú y el FK Kazarlankaran. El partido se ha ido desarrollando en una intensa y encarnizada rivalidad que tradicionalmente atrae a grandes asistencias de público. El enfrentamiento se ha jugado en numerosos lugares, pero el estadio Lankaran es la sede que más derbis ha albergado. Los clubes tienen grandes bases de apoyo alrededor de Bakú, pero también tienen peñas en la mayoría de ciudades a lo largo de Azerbaiyán. La relación entre los dos clubes siempre ha sido conocida por su gran animosidad, ya que el clásico se opone a dos regiones geográficas opuestas, pues el Neftchi y el FK Kazarlankaran representan el norte y el sur de Azerbaiyán, respectivamente. El primer partido jugado entre las dos partes fue en un partido de la Liga Premier de Azerbaiyán, un miércoles 8 de diciembre de 2004. El encuentro, que tuvo lugar en el estadio de Lankaran, terminó con un empate a un gol. La rivalidad se volvió más intensa después de que el Neftchi ganase la Liga Premier de Azerbaiyán, superando al Kazarlankaran en un partido de playoff. Con el tiempo, la rivalidad se hizo más ferviente y los aficionados del club comenzaron a alcanzar identidades colectivas. El Neftchi es visto como un club de la capital, mientras que el Kazar es visto como un club regional y con el apoyo de las regiones del sur de la sociedad azerbaiyana. Bélgica. Clásico del fútbol belga. Clubes. Standard de Liege y el RSC Anderlecht. Partidos jugados. 193. Ganados por el Standard de Liege. 55. Ganados por el RSC Anderlecht. 84. Empates. 54. El clásico del fútbol belga es el nombre que recibe el partido de fútbol y la rivalidad entre los equipos del Standard de Liege y el RSC Anderlecht, dos de los clubes más importantes de Bélgica. El RSC Anderlecht es el equipo más laureado del fútbol belga con mucha distancia respecto a sus perseguidores. Es el club con más campeonatos de liga y el único, junto a la sorpresa que protagonizó el Malinas en 1987, con títulos europeos en sus vitrinas. El Standard de Liege, por su parte, es uno de los grandes equipos belgas con 10 ligas, 3 menos que el segundo más exitoso, el Club Brujas. El primer partido oficial entre ambos equipos fue disputado el 19 de octubre de 1919 en Lieja, y terminó en un empate por 2-2. El segundo encuentro tuvo lugar el 4 de enero de 1920 en Bruselas, y el Standard ganó el partido por 0-1. Pese a ser fundados ambos equipos a finales del siglo XIX, Standard, y principios del XX, Anderlecht, lo cierto es que no ganaron sus primeros campeonatos de liga alrededor de 50 años después. El origen de la rivalidad, como sucede en otros casos, suele ser tanto deportivo como influido por otros factores como los geográficos, históricos o políticos. Bosnia y Herzegovina. Derbi de Sarajevo. Clubes. FK Zeleznikar Sarajevo y el FK Sarajevo. Partidos jugados. 20. Ganados por Zeleznikar Sarajevo. 8. Ganados por el FK Sarajevo. 8. Empates. 4. El Derbi de Sarajevo es un partido de fútbol entre los grandes rivales de la ciudad de Sarajevo, el FK Zeleznikar Sarajevo y el FK Sarajevo, dos de los clubes más exitosos y populares de Bosnia y Herzegovina. En general se considera como uno de los pocos partidos que cuenta con el mejor ambiente en la región. Los aficionados suelen hacer grandes decoraciones con grandes banderas, rollos de papel, bufandas y ruidosos cánticos. La historia del Derbi de Sarajevo se remonta a 1954, pero la rivalidad comenzó 8 años antes. En 1946 se fundó el FK Sarajevo por las autoridades locales. Por otro lado, el FK Zeleznikar Sarajevo es un club formado en 1921 por un grupo de trabajadores ferroviarios. Ganaron la segunda división de Bosnia en 1946, como parte del primer sistema de ligas de Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial. Dado que la idea era crear un nuevo club que representase a la ciudad y la república a nivel nacional, el recién formado FK Torpedo, como se llamaba en ese entonces el FK Sarajevo, necesitaba a los mejores jugadores de la ciudad, por lo que varios jugadores del FK Zeleznikar fueron transferidos para el nuevo club por una decisión de las autoridades. Estos jugadores recibieron buenos salarios y nuevas ropas. Desde entonces existe la rivalidad actual entre estos dos clubes. En un primer momento, los aficionados del FK Sarajevo eran considerados como personas de clase alta, principalmente de bosníacos que dominaron partes antiguas de la ciudad. Por otro lado, los seguidores del FK Zeleznikar eran por lo general, de clase obrera con imagen liberal.
Esas identificaciones eran evidentes entre 1950 y 1960, pero después fueron desapareciendo. En la actualidad, ambos clubes tienen seguidores de todos los estratos sociales y económicos, así como de todos los grupos étnicos, muy importante cuando se habla de Bosnia, aunque la base de seguidores del FK Sarajevo sigue siendo predominantemente bosníaca. Bulgaria. Derbi eterno de Bulgaria. Clubes. BFC Levski Sofía y el CSKA Sofía. Partidos jugados. 188. Ganados por el Levski Sofía. 78. Ganados por el CSKA Sofía. 63. Empates. 47. El Derbi eterno es el nombre del clásico nacional de fútbol entre los dos clubes de fútbol más populares y exitosos de Sofía y de Bulgaria, el PFC Levski Sofía y el PFC CSKA Sofía. Los clubes han ganado 26 y 31 títulos de campeonatos nacionales, y 25 y 19 títulos de Copa de Bulgaria, respectivamente. La rivalidad comenzó a finales de 1940, cuando el club recién fundado del CSKA se convirtió en campeón en su primer año en el fútbol competitivo en 1948. Ambas temporadas de 1949 y 1950, terminaron con los dos equipos enfrentados entre sí en una emocionante final de la Copa del Ejército Soviético, en la que el Levski Sofía ganó en sendas ocasiones después de la prórroga de la repetición de la segunda final, ya que los dos últimos partidos de la final habían terminado en empates. Durante los años, los dos equipos se convirtieron en los más grandes y exitosos, amasando grandes bases de aficionados. Los enfrentamientos entre los clubes y sus aficionados se volvieron algo común y con frecuencia dio lugar a tensos encuentros en el terreno de juego y los enfrentamientos entre los aficionados más radicales fuera del campo. La hostilidad llegó a su clímax el 19 de junio de 1985, durante la final de la Copa de Bulgaria celebrada en el Estadio Nacional Vasil Levski, cuando después de muchas decisiones arbitrales polémicas ambos equipos demostraron poco espíritu deportivo al protagonizar espectaculares peleas entre ellos en el terreno de juego, por lo que el Comité Central del Partido Comunista Búlgaro emitió un decreto que disolvió los dos clubes. El por aquel entonces, llamado CSKA Septembriyskov Name tuvo que ser refundado como Sredets y el Levski, como Vitosa. A 6 jugadores se les prohibió de por vida jugar al fútbol profesional, al igual que muchos otros jugadores y miembros del cuerpo técnico por períodos de 3 meses a 1 año. Posteriormente la decisión fue abolida y los jugadores continuaron sus carreras. Croacia. Derbi eterno de Croacia. Clubes. Dinamo Zagreb y el Hajduk Split. Partidos jugados. 199. Ganados por Dinamo Zagreb. 83. Ganados por Hajduk Split. 65. Empates. 51. El Derbi eterno es como popularmente se denomina al partido que enfrenta a los dos equipos más importantes del fútbol croata, el Dinamo Zagreb y el Hajduk Split. El primer enfrentamiento data del 1 de abril de 1946, cuando por el campeonato regional croata el Hajduk se impuso por 2-0, desde entonces se han enfrentado ininterrumpidamente tanto por la Liga Yugoslava como por la croata. Si bien durante la ocupación de Croacia por Yugoslavia ambos clubes se hermanaron en pro de la independencia croata, actualmente el partido está marcado por la violencia entre los aficionados y la policía. Escocia. Old Firm. Clubes. Rangers y Celtic. Partidos jugados. 572. Ganados por Rangers. 241. Ganados por Celtic. 199. Empates. 132. El término Old Firm se refiere a la rivalidad futbolística entre el Rangers y Celtic, ambos clubes de fútbol de Glasgow. Son los dos clubes más laureados de Escocia, ya que entre los dos habían ganado 63 veces la Copa de Escocia y 93 Premier League escocesa. Normalmente los dos clubes se encontraban unas 4 veces al año en la Premier League escocesa y se encontraban regularmente en las otras dos competiciones escocesas. El resultado de la dominación de los dos clubes escoceses, y su significación en términos sociales, culturales y políticos, es que los Celtic y los Rangers eran instituciones prominentes en la vida escocesa, a un grado más allá de cualquier club del Reino Unido. La competición entre estos dos clubes tenía más que una simple rivalidad. Se infunde con una serie de conflictos complejos, centrada a veces en la religión, católica y protestante, y políticos relacionados con Irlanda del Norte, lealismo y republicanismo.
El apoyo tradicional de los Rangers se remontaba en gran parte, aunque no significa que lo sea exclusivamente, a la comunidad protestante, mientras que el Celtic es el equipo tradicional de los católicos irlandeses y algunos hinchas del Celtic cantan canciones irlandesas republicanas. Los Rangers eran tradicionalmente lealistas, con cánticos que reflejaban ese punto de vista. Un detalle es que las banderas escocesas son relativamente poco usuales entre ambas aficiones. Los hinchas del Celtic portan las banderas tricolores irlandesas mientras que los de los Hearts, como son conocidos los Rangers, tendían a mostrar la bandera unionista. Eslovenia. Derbi eterno de Eslovenia. Clubes. NK Maribor y Olimpia Ljubljana. Partidos jugados. 84. Ganados por NK Maribor. 31. Ganados por Olimpia Ljubljana. 30. Empates. 23. El Derbi eterno de Eslovenia, conocido también como Derbi esloveno, es un partido de fútbol de gran rivalidad entre el NK Maribor y el Olimpia Ljubljana, que son los dos equipos más laureados de Eslovenia. Aunque el Olimpia fue disuelto oficialmente a finales de 2004, se le permitió terminar la temporada de 2004 a 2005, que en ese momento ya estaba en marcha. Actualmente se mantiene entre el NK Maribor y el NK Olimpia Ljubljana. Este último, como heredero espiritual del Olimpia Ljubljana. La rivalidad entre ambos equipos se remonta a principios de 1960, cuando se disputó el primer partido entre ellos en la República Federal Socialista de Yugoslavia. Aunque el primer partido se disputó en 1962, no fue hasta la independencia de Eslovenia a partir de 1991, cuando se jugaron la mayoría de los derbis. La razón principal es el hecho de que ambos clubes fueron parte del sistema yugoslavo de fútbol, y durante el período comprendido entre 1960, creación del NK Maribor, hasta 1991, creación de la Liga Eslovena, solo jugaron un total de 10 temporadas en la misma liga. Los dos clubes eran uno de los 3 clubes de fútbol de Eslovenia que jugaron en la máxima competición de Liga Yugoslava. El otro era el NK Nafta, que jugó en la temporada de 1946 a 1947. En 1991, después de la independencia declarada de Eslovenia, ambos clubes fueron miembros fundadores de la Primera Liga Eslovena, y jugaron allí hasta el final de la temporada de 2004 a 2005, en la que se produjo la disolución del NK Olimpia. No obstante, el 2 de marzo de 2005 un nuevo club se estableció bajo el nombre de NK Bezigrad, manteniendo los aficionados del Olimpia, los colores y la mayoría de los jugadores jóvenes del equipo. El NK Bezigrad más tarde cambió su nombre 2 veces. En primer lugar a NK Olimpia Bezigrad, y finalmente a NK Olimpia Ljubljana. Aunque la junta directiva del club de reciente creación y sus aficionados vieron al equipo como la continuación espiritual del antiguo club, no son considerados como los sucesores legales del antiguo NK Olimpia, y no tienen derecho a reclamar los honores ganados por el club difunto. Técnicamente, el nuevo Olimpia podría ganar el derecho a los honores y la historia del antiguo club, si la directiva del equipo actual siguiera el ejemplo de los equipos italianos Fiorentina y Napoli, que después de la quiebra y disolución, ambos encontraron un camino y pagaron las deudas del pasado. Los dos equipos representaron las dos ciudades más grandes de Eslovenia, la ciudad capital Ljubljana y la segunda más grande de Eslovenia, Maribor, y ambos tenían una de las mayores bases de aficionados del país. España. Clásico del fútbol español. Clubes. Real Madrid y Barcelona. Partidos jugados. 231. Ganados por el Real Madrid. 93. Ganados por el Barcelona. 90. Empates. 48. El Clásico español, conocido entre los medios de comunicación y los aficionados como el Clásico, es el partido de fútbol que más veces se ha repetido entre dos clubes españoles. En los últimos años del siglo XX estos encuentros fueron denominados como el partido del siglo en un énfasis de la prensa por dar aún más relevancia al enfrentamiento. Hasta 1999 los encuentros eran emitidos por televisión en abierto para todo el país sin atender al carácter del evento. Desde entonces, la mayor parte de los choques perdieron tal privilegio debido a la aparición en escena del sistema de pago por visión y los nuevos derechos audiovisuales en España, por lo que pasaron a ser de emisión privada. Su relevancia fue creciendo hasta convertirse en la rivalidad futbolística más importante del ámbito español, situándose también como el encuentro entre clubes más seguido mundialmente del citado deporte, con aproximadamente 500 millones de espectadores.
Igualmente, el encuentro fue posicionado por la prestigiosa revista World Soccer en el puesto 1, de los 50 derbis futbolísticos más grandes como el clásico de fútbol más importante del mundo. La rivalidad entre ambos equipos comenzó a adquirir gran relevancia a mediados del siglo XX, cuando el club madrileño dio un gran salto cualitativo y comenzó a dominar un deporte hasta entonces en manos de los catalanes. Ambos clubes se han enfrentado para decidir un título un total de 14 veces, con un balance de 9 títulos para los madridistas, y 5 para los barcelonistas, siendo en la Copa del Rey donde se ha repetido más veces el encuentro, con 7 finales disputadas, con 4 victorias del conjunto blanco y 3 por parte del conjunto azulgrana. El resto de enfrentamientos corresponden, 1 a la extinta Copa de la Liga favorable a los catalanes, y 6 a la Supercopa de España, con un dominio de 5-1 a favor de los capitalinos. Francia. Le Classique. Clubes. Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain. Partidos jugados. 88. Ganados por el Olympique de Marsella. 32. Ganados por el Paris Saint-Germain. 36. Empates. 20. Le Classique, también conocido como Derby de Francia o Le Clásico, es un partido de fútbol disputado entre el primer y segundo a nivel de títulos provenientes de Francia. El Olympique de Marsella, equipo con mayor cantidad de títulos, y el Paris Saint-Germain, segundo lugar a nivel de títulos. El término Le Classique sigue el modelo de El Clásico, disputado entre el Real Madrid y Barcelona. Estos enfrentamientos se hicieron importantes durante la década de 1980 y comienzos de la década de 1990. Canal Más y Bernard Tapie promovieron la rivalidad en los enfrentamientos entre ambos clubes, por lo que estos partidos adquirieron un claro interés para todos los aficionados al fútbol francés. Cada vez más, los diversos aficionados marselleses y parisinos se han profesado una profunda rivalidad. Por ello se llevan a cabo importantes medidas de seguridad en cada partido para evitar enfrentamientos entre ellos, pero, pese a ello, los episodios violentos se producen cada vez que se enfrentan los dos equipos. Como todas las grandes rivalidades, la antipatía entre Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella se extiende fuera del terreno de juego, ya que París y Marsella son las dos ciudades más grandes de Francia, mientras que sus equipos son los más exitosos e influyentes del país, que han ganado 15 títulos de Ligue 1 entre ambos, 19 Copas de Francia, 8 Copas de la Liga y 8 Supercopas de Francia. Ambos clubes también son los únicos clubes franceses que han ganado un trofeo europeo importante. El PSG consiguió la Recopa de Europa en 1996, y el Olympique se proclamó campeón de la Liga de Campeones de la UEFA en 1993. Sin embargo, en la actualidad los polos son opuestos entre ambos equipos. La reciente irregularidad en el campeonato doméstico por parte del Olympique de Marsella, y el dominio absoluto en los últimos años del Paris Saint-Germain, han permitido que la rivalidad y el deseo de competencia aumente aún más. PSG y Lyon son junto con el Saint-Étienne, los únicos clubes franceses con una verdadera base de aficionados leales y apasionados, dando al partido más importante del país una atmósfera especial. Grecia. La madre de todas las batallas. Clubes. Olympiacos y el Panathinaikos. Partidos jugados. 192. Ganados por Olympiacos. 78. Ganados por Panathinaikos. 48. Empates. 66. El derbi de los eternos enemigos, también conocido como la madre de todas las batallas, es un partido de fútbol disputado entre los dos clubes más exitosos de Atenas y de Grecia, el Olympiacos y el Panathinaikos. La rivalidad entre los clubes y sus aficionados es muy intensa, por lo que este derbi siempre ha sido un clásico de la capital griega, el más prestigioso del fútbol griego y una de las más conocidas rivalidades de todo el mundo. La rivalidad entre los dos gigantes clubes griegos surge de diferencias sociales, culturales y regionales. El Panathinaikos, fundado en 1908, proviene del centro de Atenas y fue considerado el representante clásico de la antigua clase alta social de la capital griega. Por su parte, el Olympiacos fue fundado en 1925 y proviene de El Pireo, el puerto de Atenas, atrayendo así a aficionados de las clases trabajadoras que lo rodean. Ambas ciudades han jugado un papel importante en la historia griega desde la antigüedad clásica, pues Atenas fue considerada como la cuna de la antigua civilización griega, aprovechando el potencial estratégico de El Pireo y la formación de una región unificada con esta. Durante el siglo XX, Atenas experimentó una explosión demográfica y la expansión territorial vino a encerrar todos sus alrededores, incluyendo El Pireo, en un área urbana grande.
Estas diferencias de clase entre la masa social de los dos clubes ofrecen más razones para la animosidad entre sus seguidores. El éxito temprano del Olympiacos benefició al pueblo de El Pireo para expresar su desprecio por las clases más ricas, que eran las que, en gran medida, apoyaban al Panathinaikos. Por otra parte, el Olympiacos atrajo a aficionados de todas partes de Grecia que se creyeron ser víctimas de la injusticia social y política. Sin embargo, este tipo de enfrentamiento fue mucho más pronunciado en el pasado, ya que las diferencias de clase entre los aficionados no son tan pronunciadas y la ruptura social que separaba las dos partes ha cerrado en los últimos años. Hoy en día, los dos clubes cuentan con seguidores que representan a todas las clases sociales. Ambos equipos compiten entre sí por el título de campeón nacional de liga, así como el mejor club polideportivo griego en general. Sus departamentos de fútbol han sido siempre los más atractivos entre sus aficiones y tienen un antagonismo de larga duración desde que se conocieron en el campo, pero la rivalidad se extiende también a otros deportes de equipo como el baloncesto, voleibol y waterpolo. Hungría. Derbi de Budapest. Clubes. Ferencváros y Újpest. Partidos jugados. 233. Ganados por Ferencvárosi. 101. Ganados por Újpest. 88. Empates. 44. El Derbi de Budapest es la rivalidad más importante del fútbol húngaro entre los clubes Ferencváros y Újpest, sin embargo, también se incluyen otros equipos de Budapest como el Budapest Honvéd FC, Vasas SC y el MTK Budapest. Tradicionalmente la rivalidad entre el Ferencváros y el MTK Budapest fue el partido más prestigioso, pero esto ha sido sustituido progresivamente por el duelo entre el Ferencváros y el Újpest. La rivalidad comenzó en la década de 1930 cuando el Újpest ganó su primer título de liga húngara, y en un partido de semifinales de Copa, cuando Ferencvárosi cayó por 6-0 en el partido de ida, y dio la revancha ganando por 7-0 en el partido de vuelta, que hasta ahora es la peor derrota histórica del Újpest. Desde entonces, los dos clubes han estado compitiendo directamente, sin embargo, en la década del año 2000 ambos clubes estuvieron cerca de la bancarrota que afectó seriamente su actuación en la liga húngara. Los dos clubes llamaron a sus estadios en honor a sus figuras icónicas, Florian Albert y Ferenc Zusa. El día del partido, la policía tiene que defender al público de los ultras agresivos de los dos clubes. Por lo tanto, la línea 3 del metro de Budapest es controlada por la policía y vehículos especiales circulan antes y después del partido. Los resultados de los enfrentamientos entre ambos equipos son parejos, pese a que por muchos años el Ferencvárosi llevó una importante ventaja de casi 30 partidos ganados por sobre el Újpest FC. En cuanto a los duelos entre ambos, esa ventaja se fue extinguiendo con el tiempo hasta hacerse cada vez más estrecha. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Es muy posible que cuando veas este video, la información necesite actualizarse un poco, debido a que más clásicos se juegan cada año en los países de la UEFA, modificando así las estadísticas de los equipos mencionados, ya sea por victorias, por derrotas, por empates, o hechos destacables. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. Próximamente subiré la segunda parte. No olvides compartir este video. Adiós.